James chapter 1, Va a ser increíble. starting in Ok, verse entonces ya nos 1. vamos I'm gonna read directamente a out la the palabra NIV, en and if you don't have a Santiago Bible or you just primera, refuse to turn there 'cause you don't Santiago like capítulo somebody telling primero you del what to do, versículos it'll be on the 1 screen, al all right? 8. James chapter 1, Así verse que 1. si Y'all usted know no we're tiene funny like that. su Biblia Here's con what it usted, says. también estará James, la a palabra en la servant pantalla que of tenemos aquí God enfrente. and of the Lord Jesus Christ, Santiago, to the siervo de 12 Dios y del tribes Señor scattered Jesucristo, among the a las 12 nations, tribus que se hallan greetings. dispersas por el Consider mundo. it pure Saludos. joy, my brothers and sisters, Hermanos míos, whenever you face considérense muy trials dichosos of cuando many tengan que kinds. Somebody enfrentarse say, that's con not easy. diversas pruebas. That's not Alguien easy. diga, eso no es Verse 3, fácil, eso no because es you know fácil. the Versículo 3, testing porque ya of your saben faith que produces la prueba de su perseverance. fe Let perseverance produce finish its constancia. work, so that you may be Y la mature and constancia debe complete, llevar a feliz not término la obra, lacking para que sean anything. perfectos And if you e lack wisdom, íntegros, sin you que should les ask falte God, nada. who gives Si a algunos de ustedes les generously falta to sabiduría, all without pídansela a finding Dios fault, y and Él se it la dará. will be Pues given Dios to da a you. todos Somebody say, that's a generosamente promise. sin That's a menospreciar a promise. nadie. I Y like alguien that. Verse repita, 6. esa es una But when promesa, you ask, esta es una you've got to promesa, believe and versículo not 6. doubt. Because the one Pero who que doubts pida is like a con fe, wave of the sea sin blown and dudar. tossed by the wind. Por quien We've duda experienced es that como las outside olas del today. mar, That agitadas y person llevadas de un cannot lado a expect otro por el to receive viento. anything from the Quien es Lord. así, no Such a piense person que va a recibir is cosa alguna double-minded del Señor. and Es unstable in indeciso all e they inconstante en todo do. Let's lo pray que again hace. together. Lord, I thank Vamos you a orar de nuevo. so much for Jesús, what you did in first gracias service. muchísimo Really por believe lo there que was has hecho en el breakthrough primer for some people, servicio. and I just De verdad I've got that same creo kind of faith in que this service. In liberaste a fact, God, muchas it's a fire, personas. it's a passion. Y I también, could not Señor, wait to declaro get que to today, esa this misma Sunday, 'cause I liberación, believe, esa God, misma fe there's something será en happening. We can't see it tendremos en all the este way segundo physically, servicio. but spiritually, Y no lo beneath podemos the ver de surface, todo behind the físicamente, pero scenes, you're espiralmente, setting Señor, us up, and debajo you de are la moving in superficie. powerful ways. Tú And so nos I just pray, liberas y te God, mueves the en same maneras passion, poderosas. Y the oro, same fire Señor, that you put in my porque con la belly, misma I pray you pasión y put it con in el the hearts mismo and minds of your fuego people. que pones I en mi pray, God, corazón, you en mi would stir mente, us trabajes up. también I en las pray, Lord, and I personas, love Señor, this, que that nos we got levantes, a Señor, chance at the beginning of a new que nos year to des la start out oportunidad right by putting you first de and empezar going este all nuevo in. So I año de la pray that manera all your correcta, people Señor, in the que room and entreguemos online, they would todo, do that. They Señor, would y give you todas a las chance to personas que work estén and aquí y move estén en powerfully línea in tengan them esa and then oportunidad, through Señor, them to de touch someone moverse else's life. God, I de pray moverse for your holy de word, manera not profunda, just the Señor, y book que of no nada James, but más all of it, God. We're nosotros so nos des la grateful oportunidad de ser for how tocados, you sino que inspired toquemos a alguien so más, many Señor, people to que write down these te words to pedimos, help us Señor, today in the nos present. inspire, So I Señor, pray, a God, través that de tu this palabra y ancient con tu text, the book of presencia. James, that not Señor, only did it que help those oramos, 12 Señor, porque el tribes libro de back in the original Santiago, days, but no God, it's nada going más to help esas us 12 today. tribus So en may ese you move tiempo, in wonder and power. We así give como you les ayudaste a glory ellas, nos and we ayudes give a you honor. nosotros, In Señor. Así que te Jesus' damos name toda we la pray. honra y el honor en el Amen. nombre de Jesús. If you can Amén. tell, I am fired up. And so I hope you're ready. I'll tell Te you puedo what, like decir this is que my me guarantee siento to en you. fuego If you just en gonna este sit back, momento. Mi stale, garantía para el staunchy, día de why hoy am I para here? ti You ain't gonna have any fun today. es de que But tú lo instead, que if vas you a would lean in a little escuchar bit, va a ser if you'd algo amen a little divertido, bit, pero and no take a nada little más notes, if you divertido. read a Dame little un amén, scripture, por if you favor. apply it to your Toma life, algunas you'll have a lot notas, more no fun. I'm solamente just de la telling you, escritura, okay? So sino help me también preach vas a this tener message. algo de diversión Lean into aquí. what Así God que has to ayúdame say. a I know you could care predicar less about este what I have to say, and mensaje, guess what? lo I'm que right there Dios with tiene you. para I ain't decirnos. here to Y hear from you adivina que either. We want Dios to hear está from God, contigo and so let's have some y Dios está expectation conmigo in the room. también. And Y we're going to esas have son some las fun expectativas que together tú as puedes tener we aquí en grow. la iglesia, Now, de que podremos before we tener start también this algo de series and diversión really mientras dive crecemos. into the text, Antes de I want to give comenzar you some esta serie, context, quiero some setup decirte, really, darte of algo de what's happening contexto here in the con book of respecto a lo que James. estaba Many of you pasando may not aquí know en el libro this, de but Santiago. you're on dangerous Algunos de ground ustedes when tal you vez no try lo to jump saben, into like a pero cuando verse estaba or a pasando passage esto, without having cuando brincamos a context. estos It's really pasajes, easy for you to tenemos que make a entender algo mistake del and to contexto. put something Es there that was fácil never para meant muchas to be there, personas to pull cometer something algún out error that was porque never no meant to be entendemos lo pulled que out. estaba And so I just want to pasando. encourage you, like it's so Y lo important, que not quiero just on Sundays, but when motivarte you es de read que es scripture muy on your own, importante, no to get solamente some los context, domingos, like cuando who's estés leyendo la talking, escritura en tu what's palabra, going on, sino para darte un what are they poquito de really contexto trying to para que say. So I entiendas want qué to es lo give que you
está pasando, qué es lo que realmente está tratando Santiago de decir aquí. Así que vamos a tratar como de volar a esos tiempos y podemos usar esta serie completamente en el libro de Santiago, pero vamos a empezar con el altar. Este punto es importante, nos ayuda realmente a entender de que en esos tiempos el nombre de Santiago era muy común en esos tiempos. El tipo de Santiago que está escribiendo es el medio hermano de Jesús. ¿Te puedes dar cuenta de esto? El medio hermano de Jesús o medio hermano, como le dicen también. Y la razón por la que te digo esto es porque Santiago y Jesús tienen la misma madre, María,
pero ellos tienen diferente padre. Imagínate nada más de que el padre de Santiago no era José, pero el padre es diferente, pero la misma madre. Y esto es importante de entender porque Santiago, esto quiere decir de que él creció en la misma casa que Jesús. Y si tú te imaginas que tienes dos hijos, en esta situación te puedes imaginar de que hay rivalidad entre los hermanos, ¿verdad? Así que yo me puedo imaginar, Santiago está diciendo es que Jesús es perfecto. Ya me puedo imaginar la dinámica que está pasando en esa casa. Imagínense por un momento de que yo soy Santiago. Trata de ponerte en los zapatos de Santiago por unos momentos. Tú eres Santiago y solamente puedes imaginarte lo difícil que puede ser crecer cerca de un hermano que es perfecto. No cualquier hermano puede ser tan perfecto como Jesús, ¿verdad? Oh, Él es perfecto. Prácticamente todo lo que hace él es perfecto. Todo el tiempo comparándose con Jesús ha de haber sido difícil. Yo solamente puedo imaginármelo. Yo me puedo imaginar a María y José tratando de educarlos en diferentes momentos. Y Jesús está actuando perfectamente de una manera maravillosa y de repente Santiago no lo hace de manera perfecta. Así que ustedes se pueden imaginar, ¿por qué no puede ser un poquito más como Jesús tu hermano, Santiago? Y esto tuvo que haber sido difícil, ¿no se puede usted imaginar? Esto tuvo que haber sido un reto para Santiago, estar creciendo todo el tiempo. Oye, mamá, papá, o sea, los estándares son muy altos, tratar de ser como Dios, mi hermano es Dios, come on. Entonces, Santiago está creciendo su vida completa comparándose con Jesús, el perfecto, el único perfecto. Y esto es importante, pero también es interesante porque nosotros tenemos una fuente verdaderamente creíble en la palabra de Dios de que Santiago, más que cualquier otra cosa, creció su vida entera no creyendo que Jesús era el Mesías. O sea, imagínense, él creció en el mismo ambiente, en la misma casa, escuchando las mismas historias de su mamá y de su papá, que es lo que había pasado en la Navidad, pero él no tenía la seguridad, a pesar de la evidencia fuerte, él no creía de que Jesús fuera el Mesías hasta que después de que Jesús muere en la cruz y resucita. Es hasta entonces que Santiago termina creyendo cuando entrega a Jesús su vida por su fe y ve este tipo de evidencia completa. Nos podemos regresar un poquito a Santiago para que veamos este tipo de evidencia tan fuerte que es la resurrección. Y la razón por la cual esto es importante, yo ya lo he dicho antes, no quiero ponerlos en problemas por predicar esto demasiado rápido, pero la predicación aquí nos dice de que tal vez igual que Santiago, nosotros estamos creciendo en un mismo ambiente, podemos incluso estar cerca de la verdad nuestra vida entera, en recibir el mensaje correcto, la iglesia correcta, podemos tener todo en el correcto camino y aún así nuestro corazón no cambia. Ahora, entiende lo que te estoy predicando en este momento. Tú puedes haber crecido en el ambiente perfecto, en la iglesia, puedes haber tenido el mejor predicador y podrías haber tenido todo. Pero si tu corazón no cambia, entonces no hay cambio en tu vida. Alguien que diga amén, por favor. Tú puedes estar rodeado de un ambiente perfecto, pero si tú no lo ves, entonces tú no lo captas, entonces tú no estás creciendo. Y esto es lo que le estaba pasando a Santiago durante toda su vida. Y esto es importante también para nosotros entenderlo, que el libro de Santiago está pasando alrededor de los años 40 a los 49 después de Cristo. Y la razón por lo que esto es importante es porque esto es, no lo des por sentado, pero lo más probable es que este es el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento. No estamos 100% seguros, pero estamos muy probables de que haya sido el primer libro. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente Santiago tiene en la primera mano la experiencia con Jesús, sino que aparte crece con él. Y no solamente este es el caso, pero también
de que nos lleva a lo que pasa después cuando muere en la cruz y se levanta de entre los muertos. Entonces aquí viene la creencia, verdaderamente vive con Jesús y entiende cada una de las cosas de lo que están pasando en la vida, como lo dice la palabra. Santiago no solamente está escuchando lo que dice el pastor Pablo, sino que le tocó vivir todo lo que estaba viviendo Jesús. No puedes imaginarte que esto es algo maravilloso. Imagínate que estuviera pasándote a ti. Wow, esto pasó hace un par de años atrás. Él recordaría. Santiago ha ido a diferentes lugares junto con su hermano hasta que él murió en la cruz y se levantó de entre los muertos. ¿Qué es lo que me está diciendo, pastor? De que lo que le estoy diciendo de que esto es algo verdaderamente una fuente fidedigna. Una de las cosas importantes, y luego vamos a brincar a esto, pero es muy importante que lo entendamos y podemos entender lo que esto significa. Y en el libro de Santiago se lee como el libro de los proverbios en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es? Porque si tú lo leíste antes, es fácil de entender, es práctico, y si nos podemos ir nosotros versículo por versículo, los podemos encontrar en muchas casas. ¿Por qué? Porque son versículos muy fácilmente de entender y muy fáciles de implementar. Y Santiago entonces encuentra este tipo de simpleza en su libro, como está escrito. Pero también, cuando leemos el libro completo de Santiago, tiene un enfoque, y es un solo enfoque que tenemos nosotros que entender cómo está escrito. Y este es el propósito de Santiago, de decirnos, usted y yo tenemos que tener el tipo de fe que realmente funciona. ¿Cómo podemos tener ese tipo de fe que realmente funcione en este año 2022 en nuestra cultura? ¿Qué tipo de fe que sea suficientemente auténtica? ¿Qué tipo de fe para hacer la diferencia en nuestra vida? Eso es lo que el libro de Santiago tiene como fundamento. Para eso fue escrito, para ayudarnos. Ahora, un par de puntos antes de continuar. Cuando nosotros estamos leyendo Santiago, específicamente los primeros versículos, Santiago viene con esto bien importante, está hablando de probarnos y este tipo de cosas, y nos da algo muy importante para ponernos nuestra fe. Una de las cosas que nos dice es de que el camino hacia la madurez nos lleva a través del fuego. El camino hacia la madurez va a través del fuego. Y ese es uno de los primeros versículos. Ese es el tipo de persona que primero era escéptico, pero después vemos de que Santiago entiende cómo verdaderamente puede ser puesto a prueba bajo el fuego. Hola, mucho gusto. Testigo para todas las naciones, ve en paz. Hola, ¿qué tal? Y muchas personas llegan a esto. Considera la goza que tú puedes tener cuando tienes pruebas de diferente tipo. Pero ¿cómo? Mucho gusto, yo soy Santiago. Tu vida va a ser realmente probada. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es lo que estaba pasando con Santiago. Hola, mucho gusto, pero por cierto, déjame decirte que cuando tú vivas por Jesús, vas a tener una vida bien difícil, no va a ser una vida muy fácil. Esa es la realidad, todavía no alcanzamos el cielo, va a ser maravilloso cuando lleguemos allá, pero mientras llegamos va a ser realmente algo muy difícil, necesitaremos ayuda. Y eso es el tipo de mensaje que Santiago nos está entregando. ¡Pum! Te entrega un mensaje puro, que no es solamente estar en el puro gozo de Jesús, que también vamos a tener dolor. Tienes que tener actitud con respecto a el dolor. Vas a tener eventualmente un mega gozo. Eso es lo que tú vas a ver al final de tu camino. Pero mientras tienes que pagar el precio con el dolor para llegar al gozo puro. Y te dice de que cuando tú te enfrentes a este tipo de dolor, cuando tú te enfrentes a este tipo de pruebas de fuego, ¿qué es lo que trata de decir, pastor? De que cada uno de nosotros vamos a enfrentar ese tipo de enfrentamientos con el fuego, con las dificultades en la vida, porque esa es la realidad. La vida es dura, el dolor es real, la vida duele, la vida es dura, la vida pasa. Y Santiago lo que dice aquí
es de que es totalmente necesario que maduremos en nuestro caminar con Jesús. Y si tú realmente quieres encontrar a Jesús, tienes que caminar en el fuego. Porque vas a ser probado en tu corazón, vas a pasar por dolor y actualmente esto te va a hacer mejor en lugar de hacerte más débil. El camino hacia la madurez siempre va a través del fuego. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo desde el principio. Esa es la esencia de lo que estamos tratando de compartir con ustedes aquí en la iglesia, de que tenemos que enfrentar las pruebas de fuego que tenemos en esta vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Oh, Jesús, ¿por qué me está pasando esto a mí? Eso es lo que hacemos cuando a veces tenemos pruebas de fuego. ¿Por qué me está pasando esto, Jesús? ¿Por qué? Y déjame decirte, a veces le preguntamos a Jesús, ay, Dios mío, ¿cuándo va a terminar este servicio? Ya está siendo muy largo. Y de verdad yo te pregunto honestamente, oh Dios, a veces le decimos a Dios, lo volteamos a ver o pensamos en él, le decimos, Dios, mándame una señal. Y no es así como las cosas tienen que ser. Esto es lo que Santiago nos explica, de que dice que las pruebas son realmente buenas porque son una prueba que revela y también una que produce. O sea, las situaciones que estamos pasando es algo que nos revela cosas importantes, pero también nos lleva a una producción, revelación y producción. Y esto es importante, que eso es lo que está pasando, de que nos está probando y nos revela si tenemos una fe verdadera o una fe falsa. Tal vez no te gusta lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Cuando tú estás siendo probado, en esto, prueba cómo respondes ante esto. Si tú tienes una fe auténtica, fe en Jesús o no la tienes, si es verdadera o es falsa. ¿Qué nos pasó en el año 2020? ¿Qué nos pasó en el 2021? ¿Qué nos mostró? Nos mostró que hay personas de que fueron puestas a prueba y ellos podían lucir maravillosos ante el público a pesar de la pandemia, a pesar de que el mundo completo estaba en problemas, pero tal vez la gente estaba con fe en esos momentos. Eso es de lo que estamos tratando de explicar. ¿Qué pasó con su corazón en los últimos 2 años? Que su vida estaba poniéndose a prueba y estaba entonces revelando si usted es un verdadero creyente o no en Jesús. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo movía a Santiago para escribir esto, para mostrar a otros qué tipo de fe en Jesús tú tienes, si es verdadera o no lo es. Yo sé que a veces podemos tener momentos de duda, pero lo importante es tu día tras día, qué tipo de fe tienes tú. ¿Es una fe verdadera o es una fe falsa? Porque cuando es verdadera, se revela en los momentos de fuego, en los momentos de prueba, y es ahí como tú puedes entonces producir resultados que la gente ve el tipo de fe que tú tienes. Es una palabra muy grande que revela que realmente tú tienes una verdadera fe, y esta verdadera fe se revela con la perseverancia que tú puedes tener. En ocasiones me dicen, a ver, pero pastor, no lo diga de esa manera, pero te lo tengo que decir en un lenguaje real para que entendamos lo que realmente estaba pasando. La perseverancia es una palabra en hebreo, que la palabra significa hupamone. Y esto es lo que significa. Significa, primero que nada, firmeza, significa constancia y significa resistencia. Nosotros necesitamos más de esta palabra hipomone, que recuerden que significa firmeza, constancia y resistencia en nuestro camino con Jesús. Mantengámoslo simple, mantengámoslo enfocado. Tenemos que tener firmeza, constancia y resistencia en nuestro camino con Jesús. ¿Qué esto es lo que significa este pastor? Tenemos que mantenernos parados en nuestra fe, en nuestro caminar con Jesús. Que nunca sea que estés feliz cuando tienes una promoción, una cosa bonita en tu vida, de que cuando te pasa algo bonito estás bien contento, gracias Jesús, pero te pasa algo malo y entonces te pones todo triste y, oh Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí?
Esto no puede ser así en tu vida. Tú tienes que estar no solamente los domingos ardiendo en tu fe en Jesús y luego el resto de la semana bien triste y bien deprimido. No, tienes que estar no in y out, no entrando y saliendo. Tienes que tener la madurez suficiente para perseverar en la fe en Jesús y ser estable en esta fe. Independientemente de que las circunstancias te lleven hacia adelante o hacia atrás, tú tienes un tipo de fe lo suficientemente dura como si todos los días del año fueran domingos. ¿Por qué? Porque tú perseveras y vas a tener la madurez y eso es en lo que tú te vas a enfrentar con estabilidad. ¿Cuál es la siguiente palabra? Constancia. ¿Y por qué habla de constancia? Porque tu fe tiene que tener la constancia de ver el tipo de frutos que tú estás dando ante el mundo, ante las circunstancias que tú tienes. Ellos saben que cuando algunas cosas difíciles pasan, tú pones los pies firmemente sobre la tierra y tú pones tu confianza en Jesús. Tienes que ser constante, tienes que mantener también la resistencia, la dureza, la firmeza cuando te vienen los problemas difíciles. Yo sé que a veces el caminar es difícil, pero una de las cualidades de un buen corredor es de que él puede empezar rápido, pero termina fuerte. Eso es importante. Yo lo he mencionado antes. ¿Tú estás listo para terminar la carrera? ¿Estás listo para terminar la carrera fuerte? No se trata de esperar a que tengas un ascenso en tu carrera. Se trata de que seamos unos finalizadores de la carrera, porque algún día todos tendremos un funeral y en ese funeral tenemos que estar nosotros fuerte entregando un fruto a la gente que se queda atrás. Esto es importante. No tenemos que pretender cosas que no. Y esta es la realidad. Yo he estado en muchos funerales y hay personas que dicen cosas maravillosas y algunas personas que cuando están diciendo esas cosas no son del todo honestas, pero tú tienes que pensar en qué quieres que la gente esté diciendo de ti en tu funeral. No se trata de ver cómo tú empiezas tu carrera en tu caminar con Jesús, sino es como una carrera de larga resistencia. Se trata de la carrera de tu vida, en donde tú tienes que estar perseverando con la palabra hipomone, que significa verdaderamente firmeza, constancia y resistencia en tu vida. Yo lo voy a decir de esta manera: necesitamos más firmeza en nuestra iglesia. ¿Recuerdas, por ejemplo, la firmeza grandeza? Necesitamos más gente de esta manera, verdaderos creyentes en la iglesia de Jesús, que tengamos ese carácter, esa integridad de que no importa lo que nos pasa, nuestra fe continúa creciendo en Jesús, no importa si seamos pobres, si recibimos malas noticias de nuestros amigos, si nuestra relación tal vez esté rota, no importa lo que esté pasando, tú tienes que decir: yo no me muevo de este lugar, yo continúo con mi fe en Jesús, porque no importa lo que le pase en mi vida, yo no voy a dar paso atrás. Necesitamos tener más ese tipo de fe para el reino de Dios, porque nada que nos pueda pasar nos va a hacer que nuestra fe en Jesús se debilite. Tenemos que buscarlo desesperadamente. Yo voy por ti, Jesús, porque tengo una fe auténtica, pero también yo persevero en el camino hacia ti, aunque el camino sea difícil. Yo seguiré creyendo en ti más todavía. ¿Qué es lo que estás tratando de enseñarme, Jesús, en este momento de prueba, en este momento de fuego en mi vida? Yo lo voy a entender y yo voy a pasar por este momento, Señor. De hecho, una de las preguntas fáciles que tú te puedes hacer a ti mismo cuando tú te enfrentes a ese tipo de pruebas en tu vida, la pregunta rápida que tú te puedes hacer, si tú tienes la madurez o no de creer en Jesús, tú tienes que hacerte este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que estás tratando de enseñarme, Jesús? Y créeme que Dios lo está haciendo para que tú lo uses. Esto es importante porque Él siempre es un buen padre, pero siempre usa las pruebas, usa para probarnos, para enseñarnos, para que crezcamos. Si tú quieres ser maduro, si tú quieres crecer sobre estas circunstancias, tienes que preguntarle: ¿qué es lo que estás tratando de enseñarme, Jesús? ¿Qué es lo que tengo que entender ahora en este momento para pasar a través de esta circunstancia nuevamente?
cómo estás tratando de mover mi vida a través de esto. Y Santiago dice que nos lleva a través de la madurez, y la madurez viene a través del fuego. Y el segundo punto, y si está tomando notas, por favor, apúntelo, porque esto es lo que el segundo punto nos dice, el número 2. Y dice, los sabios saben qué preguntar. Los sabios saben qué preguntar. Y esta parte del mensaje, esto realmente nos va a ayudar de una forma verdaderamente muy sencilla. Cada uno de nosotros necesitamos sabiduría, ¿verdad? ¿Alguien es padre aquí en la iglesia? Sí, ¿verdad? No, necesitamos sabiduría para crear nuestros hijos, ¿verdad? Porque necesitamos una dosis fuerte de sabiduría para poderlos crear. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Necesitamos obviamente gran sabiduría. Incluso si estamos casados, a ver, levante su mano quien está casado. Necesitamos una fuerte dosis de sabiduría para el matrimonio. Porque, por ejemplo, si tú estás casado, tú necesitas algo de sabiduría. Te lo voy a decir de diferente forma. Si tú te has mantenido en tu matrimonio es porque has necesitado cierta sabiduría. Y esto es lo que Santiago nos dice. Tenemos que saber qué preguntarle a Jesús ante las circunstancias. Pregúntale y pídele por sabiduría. Y verdaderamente Santiago tiene el secreto de la sabiduría, y muchos de nosotros en nuestra vida, y a lo mejor hemos leído el tipo de libros que nos habla de la sabiduría. Tal vez hemos ido a los seminarios de Tony Robbins. Y tal vez para mí es los mejores podcasts que hay de motivación en el mundo. Muchas personas están tal vez pensando, cuando tú me pongas en la mejor iglesia, entonces voy a tener sabiduría. Pero no es lo que Dios te está tratando de enseñar. Con Santiago lo que te dice, si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios. Un momento, pastor, a ver, un momento. Esto es demasiado sencillo, pero no es sencillo, porque ¿cuántos de ustedes sabemos de que nos odiamos pedir ayuda, verdad? A ver, vamos a ser honestos. A nosotros nos da mucho trabajo pedir ayuda para cómo llegar a cierto lugar. Siempre tenemos problemas. Ahora, gracias a Dios, han llegado los teléfonos que nos dicen cómo llegar, pero antes de eso, nosotros teníamos esos mapas grandes en nuestro automóvil, y era difícil porque nos pegaba a nuestro ego pararnos en algún lugar a preguntar cómo llegar a un cierto lugar, porque queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, y podíamos estar perdidos, y aún así nos rehusábamos a pedir ayuda. Ese tipo de personas somos nosotros, estoy seguro. Y sí, yo sé cómo llegar, estoy seguro, porque odiamos pedir ayuda. ¿Qué pasa cuando tú pides ayuda? Tienes que ser humilde tú mismo. Y a nosotros no nos gusta ser humildes, ¿verdad? Tienes que tomar todo el sentido común en esencia. Y esto es el tipo de habilidades que Dios nos quiere enseñar, que cuando las cosas sean difíciles, sean horribles, tú tienes que bajarte a tu humildad para poder ayuda. Cuando tú te enfrentas entre este tipo de dificultades, como en la palabra nos dice, lo que podemos hacer es orar. Tenemos que ser humildes nosotros mismos, porque a veces no estamos en control, a veces no podemos manejar las situaciones, a veces no sabemos qué decidir, pero siempre Dios puede decidir por nosotros. Él puede trabajar por nosotros. Esto me pasó, por ejemplo, la semana pasada. Yo estaba todo el día tratando de tomar una decisión realmente difícil, pero por mi orgullo, y lo voy a tener que decir, pero yo como pastor, yo no sabía qué hacer y no tomaba la decisión. Entonces yo le pedía a Dios que me bendijera en mi decisión. Ayúdame con la decisión, o toma la decisión y ayúdame a aceptar tu decisión. Por favor, bendice en mi carácter tu decisión para yo aceptarla. Y tengo muchos ejemplos recientes de lo que nos ha pasado, y tenemos muchas historias, tenemos que manejarlas con precaución, pero es la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente, y yo sé que ustedes también fueron adolescentes, y yo sé que aquí hay adolescentes en este momento, y que cuando somos adolescentes pasamos por situaciones difíciles, decisiones difíciles que tenemos que enfrentar. Y un ejemplo de muchos, yo recuerdo que cuando estaba creciendo,
estaba después de terminar la primaria. Y yo creo que ahorita mi mamá está escuchando esto en línea, esto. Mi familia rentaba una cabaña muy bonita, de esas cabañas de troncos en Arkansas. Íbamos con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Mi hermano era menor de 6 años en ese momento, alrededor del lago de Tenkiller. Y empacaríamos todo y nos iríamos hacia Arkansas. Empacaríamos lo que necesitáramos, ¿verdad? Para irnos de campamento. Así que imagínense nada más, estábamos emocionados y crecíamos en ese ambiente, unas cosas maravillosas de poder aprender. Por ejemplo, aprender a esquiar en el agua era una cosa bonita. Intentando saltar en el agua, pero aterrizando en el muelle y tratando de ser un profesional, pero no lo eras. Pero bueno, ese era el tipo de verano en el que yo creía. Y cuando yo tenía 16 años o algo por el estilo, y mis abuelos rentaron un bote en este lago, rentaron también un perrito inflable de los que flotan en el agua, tipo bote bonito, así que todos nos íbamos en ese bote y nos íbamos hacia adentro del lago. Imagínense nada más, yo tenía como 16 o algo por el estilo y tuve una idea brillante, y lo digo de manera sarcástica, por supuesto, y en ese momento yo pensé que era una idea fantástica y divertida si nos íbamos en el lago y luego brincábamos hacia el lago. Yo pensé que era una idea fantástica. Yo quería impresionar a los otros amigos. No era una cosa muy madura. Imagínense nada más entonces que mi hermano menor de 6 años, tú te puedes aventar. Imagínense, yo un adolescente de 16 años y yo diciéndole a mi hermano, hey, tú te puedes aventar. Y él se rehusaba, tenía cierta sabiduría. Y entonces me decían, bueno, si tú quieres que alguien me lo haga, hazlo primero tú. Y dije, por supuesto que lo puedo hacer, ya soy un adolescente fuerte, yo me puedo aventar. Así que trate de ustedes de ubicarse en este tipo de historia. Estamos en el lago Tenkiller, en Arkansas. Y estamos ahí en el inflable, como listos para brincar hacia el lago. Cuando hacía esto, y tal vez era un momento obviamente difícil, yo quería brincar, pero en el momento en que yo me puse arriba, listo para brincar, yo sentí como un dolor muy fuerte en todo mi cuerpo y yo tenía 16 años y mis recuerdos, me acuerdo que me decían hacerme la pregunta, ¿estaré teniendo un paro cardíaco? Porque yo tenía un dolor muy fuerte en la parte derecha de mi cuerpo y es entonces que me di cuenta en esos microsegundos de que realmente había chocado como una especie de tronco dentro del lago. Yo sé que lo estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Ahora soy pastor y tengo que decirlo, pero esta historia es verdadera. No, esto no fue fabricado, no, esto fue realmente una locura que me pasó. Entonces yo tenía dolor en todo mi cuerpo y no sabía qué hacer en ese momento, estaba en el agua. Y yo ya había saltado, entonces cuando trato de saltar nuevamente en el agua, en lugar de caer en el agua, caigo en la madera. Así que ya me puedo imaginar que mis primos decían que yo era una súper divertido, ¿no? Yo estaba en una posición de dolor. Imagínense nada más cuánto tenía como el dolor de haber sido picado como 100 veces por las avispas. Entonces yo estaba todo hinchado, todo adolorido. Estaba ahí en una posición fetal, literalmente muy triste. Yo estaba tratando de rodar hacia el agua. Aparentemente estas abejas eran como biónicas porque me siguieron a través del agua, no sé cómo lo hicieron. La ciencia tendrá que explicarlo, no lo sé, pero ellos me estaban picando por todos lados. Yo creo que me picaron como 100 veces esas avispas, pero bueno, afortunadamente mi mamá tiene una increíble sabiduría porque ella es una enfermera, es maravillosa. Te amo, mamá, gracias por salvarme. Mi mamá entonces me lleva a la cabaña y está viendo qué es lo que puede encontrar. Y lo que encuentra es un ablandador de carne y le hace, bueno, yo creo que esto puede servir como para la hinchazón, porque no tenía otra cosa, ¿no? Entonces agarra
este tipo de ablandador para carne, pensando que era eso, pero no se había dado cuenta de que era pimienta. Pero con todo esto, lo que estaba pasando, el dolor de las picaduras de avispas empezó a dolerme más. Pero no solamente me dolía, sino sentía que me estaba quemando. Y yo soy un buen hijo porque tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero déjenme decirle que esto era realmente doloroso. Pero mamá, ¿se supone que esto tiene que doler más? Y mamá decía, no, 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 se tiene que ayudar. Y cuando se ve realmente y se da cuenta de que esto realmente no tenía ablandador de carne, sino tenía pimienta, oh mamá, yo te amo, pero en ese momento me estabas causando mucho más dolor. Y fue uno de los momentos más difíciles, pero también era mi culpa, ¿verdad? ¿Y por qué me dice todo esto, pastor? Te lo digo porque ve muchos ejemplos en mi vida de cómo podría haber evitado dolor, mucho dolor, si me hubiera detenido un momento para pedirle ayuda a Dios. Todos nosotros en algún punto de nuestras vidas enfrentamos momentos como este, tal vez más grandes, pero hay que ser honestos de que tenemos que tomar la decisión para pedir la sabiduría correcta a Dios, para no pasar por el dolor que viene cuando no tomamos las decisiones correctas. Esto es lo que Dios nos trata de decir, esto es lo que Santiago nos trata de decir, como yo lo expliqué en el ejemplo anterior. Tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida, de entender lo que es correcto y entonces tomar la decisión, darnos cuenta a veces de que no es la mejor decisión y no la tenemos que tomar siempre por nuestra cuenta. Podemos encontrar la sabiduría pidiéndosela, preguntándole directamente a Dios antes de tomar la decisión. Pídele a Dios guía, pídele a Dios sabiduría. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, porque las personas que tienen sabiduría, las personas que son sabias, ese tipo de personas que tienen sabiduría, ellos saben cómo preguntar. Ellos entienden de que tienes que ser humilde para poder preguntarle a Dios y pedirle ayuda. Y el amor verdadero de Dios, ¿qué es lo que nos dice en los últimos versículos? Eso es lo que dice. Y lo mantenemos simple. Si tú pides por sabiduría, si tú te está faltando por sabiduría, pídele a Dios por sabiduría. Y si tú crees que Jesús te la va a dar, entonces es que vas a encontrar la sabiduría. Pero primero tienes que tener la humildad para pedirle y segundo tienes que tener la fe de que Dios te va a entregar la sabiduría y no puedes enfrentar una vida de fe sin este tipo de sabiduría, sin este tipo de fe. Tienes que ser humilde para pedir este tipo de sabiduría. Entonces, tenemos que encontrar ese tipo de fe en nuestra vida. Esa fe siempre la necesitamos. Y Santiago lo que nos dice, tienes que ser suficientemente humilde, pero también muy importante creer que Dios te va a dar esa sabiduría y entonces esa sabiduría será tuya. Así que aplica esto hoy en tu vida. No voltees a ver a nadie más. Te estoy hablando a ti. ¿Qué área en tu vida tú necesitas más sabiduría? No estoy hablando con respecto hacia dónde vas a ir a comer, si me voy a Whataburger o me voy a la Fonda Santa Clara. No me hablo sobre eso. Habla de los problemas que realmente tú tienes, problemas en tu vida los cuales requieres sabiduría. Bueno, de cualquier manera, cuando tú vas a comprar una casa, por ejemplo, nosotros recibimos este mensaje, le tenemos que pedir sabiduría para tomar ese tipo de decisiones. ¿Tengo que continuar con esta relación o tengo que poner fin a esta relación? Pregúntale a Dios primero. ¿Tengo que tomar este ascenso en mi trabajo o no? Yo sé que viene más dinero. Yo sé que mucha gente en el planeta Tierra quiere más dinero, pero no todo es a través de dinero. Perdona si te ofendo. Yo sé que todos queremos mucho dinero, por supuesto. Pero el dinero no siempre es la respuesta, no lo es. La promoción tal vez te aleje más de tu familia y te lleve a caminos difíciles, horribles en tu vida. Tienes que entender lo que Dios quiere para tu vida, pedirle sabiduría a Él, porque Él tiene la sabiduría de saber hacia dónde guiarte. Las áreas en nuestra vida en donde las decisiones grandes tienen consecuencias grandes. Porque Él tiene todas las respuestas. ¿Alguien puede creer esto? Él sabe qué es lo que tenemos que hacer.
Entonces, ¿por qué no tenemos la humildad de preguntarle a Dios por pregunta, por sabiduría sobre las decisiones que tenemos que tomar? Si tú le pides a Dios por sabiduría, la sabiduría será entonces tuya. Es así de sencillo. Aquí no se trata de otra cosa más sencilla. Si tú gastas unos cuantos de cientos de dólares en un seminario de Tony Robbins, está bien. Yo no digo que está mal, pero es más importante, mucho más importante, hablar primero con Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres que haga yo, Jesús? Esa es la respuesta que tú tienes que buscar primero en tu vida. La sabiduría viene cuando pides por ella. Vamos a orar, por favor. Gracias por lo que tú has hecho en este servicio. Gracias porque tú has movido en el corazón de todas las personas que están aquí algo muy profundo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida en este momento, cualquier área de nuestra vida que necesitamos sabiduría. Yo te pido ayuda para que me des ese tipo de sabiduría. Y yo entonces te prometo que voy a poder seguir ese tipo de sabiduría que tú me das. Yo oro, Señor, por las personas que tengan la madurez en este momento. Yo sé que hay personas en este momento en la iglesia o que están escuchando en línea que están siendo probados, que están siendo con problemas en su vida, que situaciones que no se han acabado. Y yo te pido que les enseñes a preguntarse, que te pregunten a ti, Jesús, ¿qué es lo que estás tratando de enseñarnos con estas pruebas que estoy pasando, Jesús? Revela la fe que yo tengo en ti, Señor. ¿Qué tipo de producción voy a tener para mostrarle a la gente que yo tengo fe en ti? Tengo que tener la constancia, la resistencia. Yo pongo, Señor, mi corazón en las personas de este cuarto, de esta iglesia, para que no solamente empiecen la carrera, sino que para que la acaben. Y yo sé que tú, Jesús, quieres ese tipo de resistencia para que cada uno termine la carrera, Jesús. Algunas de las personas que están aquí que se han sentido alejados de la palabra de Jesús, que se han sentido que han caminado alejados de Jesús, por favor, con los ojos cerrados, pueden ustedes susurrar. Usted puede ir susurrando, yo lo voy a ir guiando, pero tiene que ser una conversación interna, personal de usted con Jesús. Jesús, yo te entrego mi vida, yo te pido que perdones mis pecados y te lo pido sinceramente. Te pido que me perdones mis pecados y que me hagas completamente nuevo de dentro hacia afuera. Jesús, yo creo, y esto es importante, Jesús, yo creo de que tú moriste en la cruz y yo creo también de que te levantaste entre los muertos. Tú eres real, tú eres Dios, te entrego mi vida. Gracias por aquellos que han susurrado esto, y tanto aquí en la iglesia como los que están en línea, porque vienen de la muerte a la vida al renacer en ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque tú tienes la fuerza para ayudarnos, porque definitivamente necesitamos tu ayuda. No tenemos la fuerza, tú tienes la fuerza. Te damos el honor y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que hayas sentido la presencia de Dios. Si tomaste una decisión por Jesucristo o si su vida se ha visto impactada de alguna manera, envíanos un correo electrónico a info@christcope.net. Nos encantaría escuchar tu historia. Y para aquellos que entregaron su vida a Cristo, queremos ayudarte en tu nuevo viaje, enviando nuestro nuevo kit bíblico de inicio gratuito por correo. Y además, si desea asociarse con nosotros financieramente, simplemente haga clic en la pestaña Give en christcope.net. Te llevará a una página segura y protegida donde puede configurar una ofrenda recurrente o por única vez para ayudarnos a lograr nuestra visión: cielo lleno e infierno vacío. Y como siempre, puede encontrar más información sobre nuestra iglesia Christ Covenant en nuestro sitio web, Facebook o Instagram en Christ Covenant Houston.